tal? Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en su programa Del Dicho al Hecho. Aquí las hermanas Reigual les damos la bienvenida. Nos acordamos toda la semana de ustedes y bueno, tratando por supuesto de darles un tema largo, contundente, preciso, macizo, todo eso. El dicho del día de hoy es a lo hecho pecho y bueno, pues ustedes sabrán que este dicho popular, ¿sí?, sintetiza una profunda sabiduría. Es aceptar las consecuencias de nuestros propios actos con valor, responsabilidad y serenidad, ¿sí? Esta enseñanza esencialmente nos enseña que asumamos lo que hemos hecho sin negarlo ni huir, porque somos capaces en todo momento de crecer interiormente. Antes de entrar al tema aquí con la licenciada Nora, quiero agradecer. Gracias por lo de licenciada, mejor doctora, ¿no? Bueno, con la doctora Nora Ledesma. Quisiéramos agradecer de antemano pues todos sus likes, sus comentarios, sus preguntas respecto a los temas y al programa. Y les recordamos que este programa pues está hecho de palabras con alma y mensajes con propósito. Adelante, Nora, bienvenida. Muchas gracias, hermanita Reigual. Un gusto escucharte. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, desde la perspectiva de la espiritualidad, a lo hecho pecho refleja el principio de aceptación y aprendizaje del alma. Las tradiciones espirituales enseñan que nada ocurre por casualidad y que cada experiencia, incluso el error, tiene un propósito evolutivo. Asumir lo que hemos hecho es reconocer la responsabilidad de nuestro libre albedrío y aprender con humildad. En el plano espiritual, la negación o el arrepentimiento excesivo bloquean el crecimiento interior, mientras que la aceptación consciente libera. Hacer pecho ante los hechos significa abrir el corazón y transformar la culpa en sabiduría, el error en experiencia y la caída en crecimiento. Aquí me gustaría hacer nada más una pequeña observación. En el tema espiritual se utiliza la palabra culpa, sí, pero en los demás ámbitos la palabra correcta sería responsabilidad. ¿Ok? Bueno, desde la neurociencia muestra que la aceptación activa reduce el sufrimiento y favorece la autorregulación emocional. Cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, el cerebro activa redes prefrontales asociadas con la conciencia y el control racional, disminuyendo la respuesta del estrés que proviene de la amígdala. Evitar o negar los errores, en cambio, mantiene a la mente en modo de defensa, generando ansiedad y cortisol. A lo hecho pecho se convierte entonces en un acto neurológicamente o neurobiológicamente saludable. Al aceptar y actuar, liberamos dopamina por la sensación de dominio personal, fortaleciendo la resiliencia neuronal. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. No deja de sorprenderme la capacidad que tiene el cerebro. Es fantástica. Y aquí yo mencionaría una palabra que puede resumir cómo es que funciona el cerebro y tendría que ser neuroplasticidad y neurogénesis. ¿Ok? Bueno, desde la perspectiva o filosofía estoica, esta máxima podría resumirse en el principio de amor fati, ¿sí? Amar el destino y aceptar lo que ocurre porque está fuera de nuestro control, una vez realizado lo que sea que hayamos hecho. ¿Ok? Epicteto enseñaba que el sabio no se atormenta por lo que ya pasó, sino que actúa sobre lo que puede cambiar. A lo hecho pecho implica aplicar la virtud de la fortaleza y serenidad, no llorar sobre lo que no puede revertirse, sino decidir con sabiduría el siguiente paso.
El valor no está en errar, sino en mantener la calma y la razón después del error. Desde la psicología positiva, invita a transformar los errores en oportunidades de crecimiento. Al asumir nuestras acciones con valor, refuerza la autoeficacia y la confianza en uno mismo. Martin Seligman, fundador de esta corriente, sostiene que las personas resilientes son aquellas que asumen responsabilidad, aprenden de la experiencia y se enfocan en soluciones. A lo hecho pecho refleja exactamente esta actitud de aceptar, aprender y avanzar. Desde esta óptica, enfrentar los hechos no es sinónimo de castigo, sino de crecimiento. Post-adversidad, donde cada tropiezo se convierte en una semilla que fortalece o de fortaleza emocional. ¿Okay? Fíjate qué bonita palabra, semilla. ¿Okay? Bueno, en el plano social, este dicho tiene un valor moral y cultural. Las comunidades necesitan individuos responsables de sus actos para mantener la confianza y la cohesión. En sociedades donde se evita la responsabilidad o se busca siempre un culpable externo o se evita la culpa, el tejido social se fragmenta. A lo hecho pecho, promueve una ética de la responsabilidad colectiva, reconocer los errores, reparar el daño y restaurar la armonía. Desde esta sociología, asumir las consecuencias también es un acto de ciudadanía madura que fomenta relaciones más honestas y resilientes dentro de los grupos humanos. ¿Dónde estarán esas sociedades? Porque yo busco y no encuentro. Lo busco y no lo encuentro. El camino, ¿por dónde? Como que siento que estamos medios perdidos en ese sentido. Lo hemos comentado en algunas de las otras sesiones o de las otras programas, y vuelve a aparecer otra vez la cuestión de la responsabilidad de asumir, ¿no? En este mundo o en esta sociedad actual donde no queremos hacernos responsables, pues las consecuencias las vemos todos los días, ¿no? En cosas bien simples, pero ahorita lo platicamos en la cotidianidad, ¿vale? Y también me gustaría tocar la visión existencialista, representado por pensadores como Jean-Paul Sartre y Viktor Frankl. Enfatiza que somos responsables de nuestra libertad. Cada elección nos define y no podemos escapar a las consecuencias de lo que hacemos. A lo hecho pecho es, por tanto, un llamado a asumir la angustia de la libertad y darle sentido a nuestras decisiones. Enfrentar los hechos y es ejercer autenticidad. Huir o negar sería un autoengaño. Solo aceptando lo hecho podemos reconstruir un nuevo significado y avanzar hacia una existencia más consciente y libre. Entonces, pues eso sería lo que podría comentar ahorita. Y si quieres después de, porque ya te veo ansiosa por preguntar, sí, ya estoy así como que ya, entonces pues le cedo la palabra a la hermanita Reigual, Mónica Ledesma. Sí, pues como a mí me obligan pues en este programa, amables caballeros y damas, a participar, no es cierto, pues me di la tarea de profundizar para poderlas darles una aportación muy desde mi punto de vista. Y bueno, lo que pude encontrar que me llama mucho la atención para este dicho es que podemos llegar a ser muy obstinados, como que este dicho nos habla mucho de la obstinación, de no querer tomar responsabilidad, nos volvemos tercos
ahorita te voy a decir por qué. Yo ligo estas emociones o estas actitudes a este dicho como esto. Todos cabemos, todos los que somos obstinados o que decimos que no queremos tomar responsabilidades de nuestros actos, somos los tercos, los obstinados, los testarudos, los desobedientes, los reacios, los inflexibles, los rígidos, los necios, los que tienen sentimientos de superioridad o que van en la vida con resistencia, los insistentes, los negativos, los duros de corazón, los acumuladores de ira, los inadaptados, orgullosos, rechazadores de consejos, personas rígidas, aferradas, controladoras, personas con ignorancia selectiva o impositivas. Al yo querer buscar para aportar algo sobre este dicho, esto fue precisamente lo que salió. Entonces verás que la lista a mí me hace pensar que pues lo único que nos puede causar esta lista es amargura, y cuando tenemos amargura en el corazón, pues yo creo que sería muy complicado ser responsables, o ser responsables de una manera incoherente, porque lo que queremos es poder y no solucionar una situación. Entonces me viene a la cabeza, ¿recuerdas las personas, los vagabundos que nos representaban siempre con el hato o el hatillo, que era cargar el palo con una bolsa atrás? Entonces me da la impresión que vamos caminando precisamente con esa amargura detrás, intentando ir de frente con ese peso detrás, pero que de alguna manera no nos permite asumir que hemos cometido errores, y vamos así triste, vagamente triste, cargando todas estas emociones, porque no tenemos la capacidad de aceptar pues que la regué y que sigo adelante. Me cuesta trabajo levantarme, y bueno, creo que una persona que va caminando así pues no se ve a ninguna postura. Sí. Se le infla el corazón, si lo vemos de manera biológica, por ejemplo, están las partes del pecho, porque dice al hecho pecho, fíjate qué parte del cuerpo nos corporiza, que es el pecho, y el pecho abarca corazón, pulmones, timo, tráquea y esófago. Entonces, enfrentándonos a nuestras responsabilidades, pues ya sabemos por qué tenemos gastritis, por qué no tenemos un sistema inmune que nos pueda defender de factores externos, por qué no tenemos respiraciones profundas que nos oxigenen nuestro cerebro y que nos ayudan a tomar mejores decisiones, a tomar valentía para enfrentar el día a día, como dicen nuestros compañeros, solo por hoy. Realmente la tarea sería nada más solo por hoy para no sobrecargarnos, ¿no? Entonces, pues el pecho, esa postura siempre pues resiliente, siempre fuerte, siempre enfrentando, ¿no? Siempre poniéndonos esa armadura para enfrentar una problemática que tuviéramos. A veces esa armadura siento que no nos protege del todo, sino más bien nos limita para poder efectivamente solucionar. Fíjate que es muy interesante lo que investigaste y lo que me estás comentando. Y efectivamente todas las partes de nuestro cuerpo están completamente relacionadas mentalmente y emocionalmente con lo que estamos viviendo o con causas de enfermedades. Esto ya me lo habías comentado anteriormente que querías que profundizáramos un poco más en esto, ¿no? Entonces, bueno, desde la neurociencia, pues como te expliqué, si no aprendemos a responsabilizarnos de lo que hacemos, imagínate lo que genera en tu mente, ¿sí? Siempre va a estar en caos, no va a haber claridad mental, y por lo tanto, en el momento que uno asume la responsabilidad de cometí un error, inmediatamente tratas de subsanar, de disculparte, de perdonarte, de perdonar o de resarcir el daño, ¿sí? Te libera. Y en lugar de estar generando cortisol y estar en un estado permanente de amenaza,
porque aparentemente dices tú, no, bueno, pues yo no voy a pedir disculpas porque aquí hay una creencia que está muy, pero muy arraigada en la sociedad, ¿sí? Antes, mucho tiempo antes, a lo mejor estamos hablando de 2, 3 generaciones atrás, a ti no te permitían mentir, a ti no te permitían hacer muchas cosas, y tú sabías que si actuabas de tal manera iba a haber un castigo o una consecuencia. Entonces, a lo mejor de manera no tan libre, te educaron o los educaron para hacerse cargo de las consecuencias. Entonces, toda causa o cada acción va a tener una reacción o una consecuencia. Cuando tú logras ser responsable, ¿sí?, dejas de activar esta parte del cerebro y en lugar de seguirte atormentando y seguir entrando en un bucle de sufrimiento constante y de pensamientos que se van a ir cada vez más y más y más grandes, porque tú crees que al momento de no aceptar ya te liberaste de la responsabilidad, pero lo que no te das cuenta es que tu mente está trabajando en ese pensamiento una y otra vez, y la carga se va a hacer más y más y más pesada. Y entonces, ¿qué vas a generar en tu mente? Un bloqueo que no te va a permitir ser resiliente, que no te va a permitir ser libre, que no te va a permitir ser consciente, ¿sí? Y entonces, así como dijiste ahorita del palito con el, ¿cómo se llama? Con el hato. Con el hato, ¿sí? Ahora imagínatelo como que ya no siquiera es el palito con el hato, sino es un costal que traes en la espalda y que cada vez que tú cometes un error, es como si agarras una piedra y se lo echaras, ¿sí? Y así andas caminando por la vida, cargado de un montón de cosas que no te van a permitir vivir en plenitud, que no te van a permitir ser felices, que no te van a permitir ver la vida con claridad, ¿sí? Porque no nada más te vas a poner el costal con piedras, sino también te vas a poner una venda en los ojos. ¿Y qué es lo primero que no vas a ver? Lo primero que no vas a querer ver es verte a ti mismo, ¿sí? Porque entender que no tienes la capacidad de resiliencia, que no tienes la capacidad para afrontar los errores, ¿sí? Eso te va a generar lo que dices tú, amargura, sí, y frustración, sí, y enojo, ira, y todo eso, ¿dónde se va a ir? Bueno, a una parte de tu cuerpo, ¿sí?, en donde vas a generar piedras en la vesícula, vas a generar problemas de hígado, vas a generar problemas de riñón, vas a generar problemas en el cerebro, como pudiera ser Alzheimer o como pudiera ser Parkinson, ¿sí? Y me vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues lo acabas de decir muy claramente, cuando las personas son controladoras, narcisistas, inflexibles o duras, que dices tú, es que se pusieron una armadura, sí, se pusieron una armadura que no les va a permitir ser felices, que no les va a permitir caminar así, ligeros, ¿sí? En cambio, cuando tú puedes tomar la decisión en libertad de decir, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué, en ese momento ni te vas a echar una piedra en el costal, en ese momento vas a generar dopamina y te vas a sentir muy bien contigo misma, porque poder saber que tienes esa capacidad de afrontamiento y de resiliencia y de reconocer, ¿sí? Hay un dicho también que viene a colación con esto, la verdad nos hará libres. Entonces, cuando yo en verdad hacia mí y en verdad hacia los demás, honestidad o responsabilidad, puedo decir, ¿sabes qué, Mónica? Discúlpame, me alteré, te lastimé, discúlpame, ¿sí? En ese momento ya no hay más, todo se arregla. La persona puede ser que te disculpe, puede ser que no te disculpe, pero tú, en lo personal, ya soltaste, ya liberaste y asumiste esa responsabilidad. Quiere decir que hoy eres una persona que ya creció un poquito más. Yo me voy a quedar con la frase de José José.
La de ya lo pasado, pasado, no me interesa y no le vuelvo a rascar. Pues, ¿qué te puedo decir al respecto? No pasemos al tema de las canciones porque hay muchas que podríamos involucrar en este tema y no alcanzaríamos a terminar el programa. Pregunta, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es la medicina? Ahorita vamos a llegar a la medicina. Porque mencionaste otra parte del cuerpo que es importante. Sí. La garganta, ¿ok? La garganta es el símbolo de expresión, ¿sí? ¿Y para qué tenemos garganta? ¿Para qué tenemos voz? ¿Para qué tenemos lenguaje? ¿Sí? Y el lenguaje no nada más es el que expresamos desde la voz o la palabra. Hay muchos tipos de lenguaje, pero exclusivamente esto, cuando nosotros no logramos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, ¿sí? Nos vamos a bloquear de la garganta. Y al rato estamos sufriendo de faringitis, laringitis, gripas, y cuando esto de aquí baja hacia el pecho, ¿sí? Que es pulmones, estamos hablando de tristeza, de depresión, de ansiedad, de preocupación, ¿sí? Porque en el momento que tú traes un tema que no has pedido disculpas, que no has, ahora sí como dice, a lo hecho pecho, te has hecho responsable, todos esos sentimientos o emociones se van a quedar ahí, así como te platiqué hace rato del cerebro que se queda patinando, sí, como una llanta en el lodo, exactamente igual va a pasar, pero ahora en tus emociones. Entonces imagínate, tu primer cerebro, que es tu cabeza, ahora tu segundo cerebro, que es tu corazón, va a estar exactamente igual. Entonces, obviamente no te vas a sentir con paz y con tranquilidad, al contrario, y esas emociones van a generar otras emociones, ¿sí? Que van a bajar precisamente hasta el plexo solar y hasta el esófago. Pero aquí quiero tocar algo, dijiste timo. El timo, que está exactamente en medio de nuestro pecho, ¿sí? El timo es el timón de nuestra vida, es el timón de nuestro ser, porque aquí en el timo podría decirse que se encuentra nuestra sabiduría interna. De hecho, uno de los ejercicios cuando sabes o sientes que no hayas cómo, sí, porque tu mente está muy nublada, es darte unos golpecitos en el timo para recordarle o para recordarte que la sabiduría está dentro de ti, que es interna y que tienes todos los recursos para poder recapacitar, replantear, ¿sí? O dar solución con responsabilidad, con conciencia y con libertad a eso que te está atormentando. Es como dejar de que se paralice el cuerpo, o sea, paras la paralización, es como si estuvieras activando. Es activar, este golpecito inmediatamente te va a hacer centrarte de nuevo en el aquí y en el ahora, y te va a permitir clarificar tu mente y clarificar lo que estás sintiendo. Recordar que eres un ente con valentía, con coraje y con interés. Acá cuando hacemos terapias de neurociencia, siempre les recordamos a los consultantes o a los pacientes que todos tenemos recursos, absolutamente todos tenemos recursos para salir adelante, todos tenemos recursos para afrontar la situación, todos lo tenemos, ¿sí? Y me voy a regresar un poco a lo que te decía de la educación de antes, ¿sí? Cuando tú crees que es un castigo, no es un castigo el afrontar o hacerte responsable de en lo que te equivocaste. A veces ni siquiera es con los demás, es contigo mismo, ¿sí? Pero el poderte disculpar, ya sea con los demás o contigo mismo, te va a dar una oportunidad de satisfacción enorme. Y te vas a dar cuenta que la verdadera vulnerabilidad se encuentra cuando no tienes la capacidad de hacerte responsable ni de lo que piensas, ni de lo que sientes, ni de lo que haces. Una persona que no tiene capacidad para reaccionar, afrontar o responsabilizarse, esa es una persona frágil, es una persona vulnerable, esa es una persona cobarde.
¿sí? Aunque aparente, todo lo que tú dijiste hace rato, fortaleza, poder, soberbia, control, lo único que están haciendo cuando uno muestra todas esas cosas palabras que leíste ahorita, lo único que están mostrando es que necesitan ponerse un caparazón porque se sienten tan poquita cosa, ¿sí? Que necesitan disfrazarse para poder seguir mostrando una cara, ¿sí? Sí, son mecanismos de defensa. Exactamente, mecanismo de defensa. Pero si volvemos al tema de a lo hecho pecho, ¿sí? Si tú tienes la capacidad de afrontar y la capacidad de responsabilizarte, ¿sí? Entonces eres resiliente, eres valiente, ¿sí? Y eres una persona que tiene una fortaleza. Cualquiera podría pensar que eres vulnerable, no, al contrario, eres muy, muy fuerte, porque para aceptar que te has equivocado, necesitas serte o verte vulnerable ante el otro y decir, discúlpame, me equivoqué. Eso significaría que estamos reconociendo que tenemos un corazón sencillo, un corazón de carne y no de piedra. Pues es que los seres humanos no somos de piedra, ¿sí? Y de hecho nuestro corazón, cuando podemos practicar mindfulness o meditación, por ejemplo el corazón, yo digo que el corazón late diciéndote te amo, te amo, te amo, te amo, ¿sí? Es recordarte a ti que eres un ser hecho de amor y hecho para amar, y que lo único que venimos a hacer aquí es amar, amarnos incondicionalmente, y en la medida de lo posible amar a los demás de la misma manera. ¿Dónde me formo? ahorita aquí nos formamos todos. Ok. ¿Sale? Sí quedó más o menos claro, ¿no? Sí, hablando de la armadura que comentábamos hace un ratito, sinónimo muros, los sinónimos son los muros, y aterrizando todavía un poquito más este refrán o este dicho, podríamos hablar unos muros que posiblemente todos podamos reconocer también, pues están dentro de la arrogancia, la presunción, el sarcasmo peligroso, ya había dicho la inflexibilidad, la necesidad de tener razón, las discusiones, los debates, el silencio, incluso la falta de voluntad para participar. Ese también viene siendo un muro que es el que veo pues en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes. Ay, tocaste una fibra muy sensible en cuanto con nosotros como seres humanos. Y los juzgamos, ¿eh? Ah, sí, claro. Además los juzgamos, porque ya no elegimos comprenderlos, ya no elegimos amarlos. Es más fácil juzgar que amar. ¿Y de dónde viene el juicio? Pues de una mentira, ¿no? Que nos decimos a nosotros. Del miedo. Del miedo. Del miedo. Efectivamente, la gran mayoría de las cosas que nos pasan y que no nos permiten hacernos responsables de nosotros mismos y de las cosas que hacemos es el miedo. El miedo a la vulnerabilidad, el miedo a la crítica, el miedo a ser juzgado, el miedo a ser señalado, el miedo a que me vean pequeño o me vean chiquito, ¿no? O a no ser suficiente porque crees que te equivocaste. Y somos humanos, no somos perfectos, ni estamos buscando siquiera la perfección, estamos buscando la evolución, y la evolución del ser es cuando podemos tender puentes y no levantar muros, es cuando a través de esa humildad, de esa sencillez, ¿sí? Podemos acercarnos al otro sin importar que me pueda ver vulnerable, porque ser vulnerable o verme vulnerable puede ser algo muy subjetivo, porque el que me ve o el que me observa, en este caso el que te ve o que te observa, te va a observar desde su mirada y va a ver lo que espejea, ¿sí? No te está viendo a ti, está viendo lo que tú le estás espejeando,
¿sí? Entonces, si yo te veo a ti vulnerable, pues quiere decir que la vulnerable soy yo. Si yo te veo a ti valiente, sí, resiliente, quiere decir que yo soy valiente y resiliente, ¿ok? Y ahorita que dijiste, ¿cómo podemos ser felices o cómo podemos llevar esto más ligeramente más a la práctica? Tengo un amigo que cuando platica, él dice, si quieres ser feliz, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Yo elijo ser feliz. Si tú necesitas la razón, pues te la regalo. ¿No? Entonces la medicina vendría siendo pues el amor, el perdón para salir de esa oscuridad. Yo creo que lo primero que tienes que darte cuenta es que tienes que ser consciente y libre. Acuérdate que todos tenemos libre albedrío. ¿Cómo tú quieres utilizar ese libre albedrío? ¿Sí? Al final de cuentas, todo, siempre, como otra amiga, que es psicóloga, por cierto, que me decía, no, todo tiene que ver contigo y nada tiene que ver contigo. ¿Okay? Entonces, desde la conciencia y la libertad de poder elegir, yo elijo si me responsabilizo y evoluciono, o elijo si me pongo la armadura y me amargo el resto de mi vida. ¿Ok? Sabiendo que tarde que temprano te vas a quedar completamente solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como todo tiene una consecuencia, todo hay una consecuencia, los demás no están ciegos, ¿sí? Y un día nos van a ver realmente tal y como somos, ¿sí? El espejo se va a romper. Tras bambalinas comentábamos con la psicóloga Nora. Ah, caray, ahora ya soy psicóloga. Bueno, está bien. La traumatóloga Nora. Ah, la del corazón, pues, ¿cómo se llama el del corazón? Déjalo el traumatólogo, okay, porque a mis pacientes los voy a traumar. Correcto. Les comentaba que vienen pues nuevos modas de vivir, nuevos sucesos. Seguramente pues ya están viendo ustedes la modalidad ahora de que las máquinas están logrando ocupar puestos humanos, están logrando hacer actividades que antes le correspondían a un grupo de gente en una empresa, en una industria, en un ensamblado, qué sé yo. ¿Saben a lo que me refiero? Entonces, creo que todas las emociones, los sentimientos, todo el debate que se pudiera hacer a partir de este dicho, me da la impresión que quedaría sin fundamento en unos 30 años más. Porque si las máquinas van a hacer el trabajo que hacen los hombres, entonces pues ya no hay necesidad de pelear, porque la máquina no se va a equivocar, está perfectamente diseñada para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿tú cómo te vas a pelear ya con la máquina? Y como todos los hombres, seguramente se está viendo el sometimiento que se está dando a través de los celulares, de las redes sociales, en las mismas empresas, que realmente eres un número para las empresas. Entonces, es como invitarlos a que sigan experimentando toda esta red de emociones que nos causan N cantidad de sufrimientos, porque creo que en 30 años, así lo veo yo, ya no los vamos a sentir. Estaremos tan deshumanizados que ni siquiera nos miramos ya en estas alturas, ni siquiera nos miramos uno con el otro. Entonces ya no te va a importar lo que haga o diga el otro. O sea, ya no hay grupos, ya no hay cohesión, ya no hay puntos de acuerdo, puntos de reunión, ahora todo ha ido al individualismo. Entonces, pues ni te vas a pelear con una máquina. Digo, si se te descompone tu celular, no quiero pensar cómo te pones, pero mientras el aparatito funcione, tú estás pero dopadito, sabroso, le pasas, no tienes que mover nada de tu cuerpo, solamente un simple dedo, que ya hay hasta guantecitos para los dedos para que no se les hagan callos. Entonces, pues, ¿quién te va a confrontar? ¿Qué te va a confrontar? Si el sistema te va adormilando, te va adormeciendo, no te preguntas si quieres o no quieres, entras como res al canal, ¿no? Entras como res al matadero. Entonces, sintamos lo que estamos sintiendo, vivamos lo que estamos viviendo, porque al rato yo creo que ni siquiera eso será permitido. Es muy, muy interesante la perspectiva o el punto de vista que lo estás manejando. Y sí, puede ser que la vida cambie radicalmente en unos años respecto a la inteligencia artificial y respecto al uso
de lo que es la robótica, las máquinas, ¿no? Ya lo estamos viendo en muchos aspectos. Pero hay algo que, aunque haya muchas máquinas, aunque jamás vamos a poder dejar de ser humanos. Jamás. Jamás. ¿Pero bien distraídos? Sí, pero humano, al final de cuentas. Y mientras nosotros seamos humanos, aunque estemos deshumanizados, ¿sí? Estamos diseñados, así como alguna máquina, un ventilador, una cafetera, tiene un propósito en específico, el humano está diseñado para un propósito y su propósito es el aprendizaje y la evolución. Entonces, aunque tú te desconectes, aunque tú ya no convivas mucho o ya no seas muy sociable, más bien seas individualista o lo que sea, ¿sí? No dejas de ser humano. No podemos dejar de ser humanos. Y mientras seamos humanos, seguiremos teniendo, a lo mejor dices tú, es que ya no somos conscientes. Ahorita mismo ya vemos la inconsciencia, ya la vivimos. Todos somos inconscientes y todos tenemos momentos de conciencia, ¿sí? A lo mejor dices tú, fueron segundos en donde me di cuenta de algo y dices tú, ¡oh! No me había dado cuenta que yo esto, que yo lo otro, ¡oh! O no me había dado cuenta que fulano o mengano, ¿no? Y te sorprendes. Eso, una máquina no se puede sorprender. Esa es una característica humana, ¿sí? Y todos, dentro de nosotros, como hace rato te hablaba del timo, aquí adentro, muy dentro de nosotros, hay una información desde que nacimos, ¿sí? O desde que nacemos, en donde tienes claramente cuál es tu propósito de vida. Lo podrás ocultar, lo podrás postergar, lo podrás manipular, te podrás engañar, querrás engañar a los demás para que no lo noten o no lo vean, o tú te anestesiarás con el celular, con la televisión, con lo que tú quieras, ¿sí? Pero la vida, el universo, el cosmos, como le quieras llamar, ¿sí? Porque nosotros somos un fractal, somos una parte de ese cosmos, de ese universo, ¿sí? Tiene conciencia. Y tarde que temprano, esa conciencia se va a revelar. Puede ser que sea de manera permanente o que pases más en el aquí y en el ahora, o que internalices más o reflexiones más sobre ti mismo, y puedas ver tus potenciales, así como tus carencias, que en este momento ya no serían en conciencia, no estamos hablando de algo de sesgo negativo, sino estaríamos hablando de la oportunidad, ¿sí?, de tomar responsabilidad sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, de que va a cambiar la manera en cómo vivimos, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero jamás, 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 jamás dejaremos de ser humanos, jamás. Y por lo tanto, habrá momentos de conciencia, y para muchos, tal vez al enfrentarnos a ese mundo vacío y superficial de las máquinas, frío, porque eso va a ser algo muy frío, y nosotros somos seres, como te decía hace rato, al final de cuentas somos seres que ocupamos, que necesitamos amor, y no nada más recibirlo, darlo, ¿sí? Ya te imagino acariciando al ventilador. Creo que no, yo creo que más bien lo vas a hacer con alguien que sientas esa resonancia, ese clic, y va a ser con un humano o con otro ser vivo. Yo puedo recordar a mi madre hablándole a las plantas, y las plantas reaccionaban a lo que mi mamá les decía. Yo puedo, en mi experiencia, que me encantan los animales, yo puedo sentir el calor de ese cuerpecito peludo, sí, de sus ojitos hermosos, ¿no? Ese movimiento de la colita cuando llegas y todo eso, Diego, eso es amor, eso es conciencia, y eso es humano,
¿sí? Eso no lo puedes sentir por un ventilador. Yo también recuerdo a mi mamá diciéndome, si no lavas los trastes, no sales a jugar. Ok, ¿y qué hacías entonces? Pues lavaba los trastes. Ok, ¿y entonces qué pasaba después? Pues ya después disfrutaba. Entonces, a lo hecho pecho, Sí. tomo la responsabilidad que me corresponde y entonces esa responsabilidad, eso que tenía que hacer, esa tarea, habría sido pedir perdón, resarcir un daño, hacer una tarea en específico, la cumples, te sientes satisfecho, te da alegría y entonces puedes disfrutar de la vida. ¿Te fijaste con qué ejemplo tan sencillo, Moni, pudiste ejemplificar este dicho? Sí, yo creo que estos papás que nosotros tuvimos, o el que me tocó a mí, que con la pura mirada nos controlaba, ¿verdad? Pues yo lo único que puedo decir es que lo que siempre intentaron enseñarnos fue la perseverancia, entereza de carácter y también tener esperanza. Y además eran papás que sabían cumplir sus promesas, o intentaban cumplir sus promesas. Sí, entonces de alguna manera nuestros padres nos inculcaron no nada más el valor de la responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás, sino también otra palabra que es sumamente importante que podamos nosotros integrar, corporizar y experimentar en nuestro día a día, que es la integridad. Sí, no es lo mismo ser honesto que ser íntegro. Hay mucha diferencia. Y bueno, hace rato me preguntaste que respecto a la cotidianidad, cómo podría manejarse o cómo podríamos llevar este dicho de a lo hecho pecho. Yo te lo voy a resumir en 3 pasos esenciales. Aceptar sin evasión. Reconocer los hechos sin justificar y sin negar. ¿Sí? Reflexionar y aprender. Identificar qué enseñanza deja la experiencia y cómo evitar repetirla. Porque un aprendizaje solamente se logra cuando la lección es aprendida. Si la lección no es aprendida, vas a volver a repetir una y otra vez la misma lección hasta que la pases. En el momento en que yo elijo hacerme responsable y puedo sentir la satisfacción de poder afrontar mis actos, en ese momento soy libre. ¿Ok? Y el número 3, actuar con coherencia, reparar, pedir perdón si es necesario y seguir adelante con una actitud de crecimiento. Crecimiento igual a evolución, ¿sí? Y aquí el crecimiento y la evolución te van a decir que no es necesario tener la razón, que no es necesario cargarte de todo el montón de prejuicios, de todo el montón de emociones que fue las que manejaste al principio de la inflexibilidad y todo eso. No es necesario. Todo se vuelve tan simple y tan sencillo y tan rápido y tan simple y tan fácil. Tan fácil. Y te quitas los costales, dejas de cargar maletas, dejas de cargar piedras. Y esta manera de poder decir, hermana, discúlpame, me equivoqué, ¿sí? Estoy creando un puente hacia ti y un puente donde tú te vas a poder acercar a mí, porque entonces vas a poder saber que soy un lugar seguro para ti, ¿sí? Porque si yo tengo la capacidad de disculparme contigo, entonces sabes que puedes confiar en mí. Si tú no tienes la capacidad de disculparte y de decir si es cierto, no tengo la razón, o puedo aceptar que hay muchas maneras de hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Y que puede haber buenos resultados, o sea, apertura. Estamos hablando de libertad de pensamiento. Entonces, obviamente generas un lazo o un vínculo fuerte, porque hay confianza. Y eso es básico, hay respeto, es básico. Y hasta puedes transformar esto
en amor, en un sentimiento de amor genuino o en un sentimiento de buena voluntad hacia los demás, porque en el momento en que yo puedo tener la capacidad de pedir perdón y de perdonar, en ese momento me convierto en un ser que tiene buena voluntad hacia sí mismo y hacia los demás. ¿Qué le hace falta al mundo? ¿Qué le hace falta a la sociedad? ¿Qué nos hace falta para poder tener una vida mejor o una sociedad diferente? Responsabilidad. ¿Sí? Si todos fuéramos responsables de barrer la calle en las mañanas, veríamos calles limpias. Si nosotros fuéramos responsables de recoger lo que nuestro perrito deja en el camino, veríamos calles limpias. Si yo respeto la propiedad privada, ¿sí?, de los que viven en mi cuadra, en mi colonia, pues entonces no habría casas pintadas, ni grafiteadas, ni muchas cosas, y entonces mi entorno sería hermoso, ¿sí? Si yo cuido el arbolito que puse afuera de mi casa, soy responsable con él, entonces las calles estarían llenas de árboles hermosos, ¿sí? Entonces, ¿cómo la libertad o la conciencia y la responsabilidad harían de este planeta y de esta humanidad un mundo completamente diferente, hermoso? ¿Concluimos con el dicho? Concluimos. Sí. Pues nada más nos resta decir que todas las perspectivas anteriormente dichas coinciden en que aceptar lo ocurrido es el punto de partida para sanar y evolucionar. No es sufrir, sino aprender. Es correcto. ¿Algo más que quieras comentar? Agradecerles a todos por seguirnos. De verdad que esto es algo que yo agradezco profundamente, que puedan ustedes pues seguirnos y apoyarnos en el canal de YouTube para que podamos seguir llevando estas palabras que no tienen más que la intención de aportar algo, lo que sea para ti, lo que te haga, lo que resuene contigo, solamente eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y esperamos vernos con ustedes próximamente, y de corazón para todos ustedes, buena voluntad. Sacar el pecho, sacar la casta, jóvenes. ¡Ay! Te va a regañar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.